1. Hasta 1860 lo correcto era nacer en tu propia casa. Hoy, según me dicen, los grandes dioses de la medicina han establecido que los primeros llantos del recién nacido deben ser emitidos en la atmósfera aséptica de un hospital, preferiblemente en un hospital elegante. Así que el señor y la señora Button se adelantaron 50 años a la moda cuando decidieron, un día de verano de 1860, que su primer hijo nacería en un hospital. Nunca sabremos si este anacronismo tuvo alguna influencia en la asombrosa historia que estoy a punto de referirles. Les contaré lo que ocurrió, y dejaré que juzguen por sí mismos. Los Button gozaban de una posición envidiable, tanto social como económica, en el Baltimore de antes de la guerra. Estaban emparentados con esta o aquella familia, lo que, como todo sureño sabía, les daba el derecho a formar parte de la inmensa aristocracia que habitaba la Confederación. Era su primera experiencia en lo que atañe a la antigua y encantadora costumbre de tener hijos. Naturalmente, el señor Button estaba nervioso. Confiaba en que fuera un niño, para poder mandarlo a la Universidad de Yale, en Connecticut, institución en la que el propio señor Button había sido conocido durante 4 años con el apodo, más bien obvio, de cuello duro. La mañana de septiembre consagrada al extraordinario acontecimiento, se levantó muy nervioso a las 6, se vistió, se anudó una impecable corbata y corrió por las calles de Baltimore hasta el hospital, donde averiguaría si la oscuridad de la noche había traído en su seno una nueva vida. A unos 100 metros de la clínica Maryland para damas y caballeros vio al Dr. Keene, el médico de cabecera, que bajaba por la escalera principal restregándose las manos como si se las lavara, como todos los médicos están obligados a hacer, de acuerdo con los principios éticos, nunca escritos, de la profesión. El señor Roger Button, presidente de Roger Button y Company, ferreteros mayoristas, echó a correr hacia el Dr. Keene con mucha menos dignidad de lo que se esperaría de un caballero del sur, hijo de aquella época pintoresca. Dr. Keene, llamó. Dr. Keene. El doctor lo oyó, se volvió y se paró a esperarlo, mientras una expresión extraña se iba dibujando en su severa cara de médico a medida que el señor Button se acercaba. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó el señor Button, respirando con dificultad después de su carrera. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo está mi mujer? ¿Es un niño? ¿Qué ha sido? ¿Qué? Serénese, dijo el doctor Keene ásperamente. Parecía algo irritado. ¿Ha nacido el niño?, preguntó suplicante el señor Button. El doctor Keene frunció el entrecejo. Diantre, sí, supongo en cierto modo, y volvió a lanzarle una extraña mirada al señor Button. ¿Mi mujer está bien? Sí. ¿Es niño o niña? Y dale. Gritó el doctor Keene en el colmo de su irritación. Le ruego que lo vea usted mismo. Es indignante. La última palabra cupo casi en una sola sílaba. Luego el doctor Keene murmuró. ¿Usted cree que un caso como este mejorará mi reputación profesional? Otro caso así sería mi ruina, la ruina de cualquiera. ¿Qué pasa?, preguntó el señor Button, aterrado. ¿Trillizos? No, nada de trillizos, respondió el doctor, cortante. Puede ir a verlo usted mismo. Y buscarse otro médico. Yo lo traje a usted al mundo, joven, y he sido el médico de su familia durante 40 años, pero he terminado con usted. No quiero verle ni a usted ni a nadie de su familia nunca más. Adiós. Se volvió bruscamente y, sin añadir palabra, subió a su faetón, que lo esperaba en la calzada, y se alejó muy serio. El señor Button se quedó en la acera, estupefacto y temblando de pies a cabeza. ¿Qué horrible desgracia había ocurrido? De repente había perdido el más mínimo deseo de entrar en la clínica Maryland para damas y caballeros. Pero, un instante después, haciendo un terrible esfuerzo, se obligó a subir las escaleras y cruzó la puerta principal. Había una enfermera sentada tras una mesa en la penumbra opaca del vestíbulo. Venciendo su vergüenza, el señor Button se le acercó. Buenos días, saludó la enfermera, mirándolo con amabilidad. Buenos días. Soy el señor Button. Una expresión de horror se adueñó del rostro de la chica, que se puso en pie de un salto y pareció a punto de salir volando del vestíbulo. Se dominaba gracias a un esfuerzo ímprobo y evidente. Quiero ver a mi hijo, dijo el señor Button. La enfermera lanzó un débil grito. Por supuesto. Gritó histéricamente. Arriba. Al final de las escaleras. Suba. Le señaló la dirección con el dedo, y el señor Button, bañado en sudor frío, dio media vuelta, vacilante, y empezó a subir las escaleras. En el vestíbulo de arriba se dirigió a otra enfermera que se le acercó con una palangana en la mano. Soy el señor Button, consiguió articular. Quiero ver a mi Clank.
La palangana se estrelló contra el suelo y rodó hacia las escaleras. Clank. Clank. Empezó un metódico descenso, como si participara en el terror general que había desatado aquel caballero. Quiero ver a mi hijo. El señor Button casi gritaba. Estaba a punto de sufrir un ataque. Clank. La palangana había llegado a la planta baja. La enfermera recuperó el control de sí misma y lanzó al señor Button una mirada de auténtico desprecio. De acuerdo, señor Button, concedió con voz sumisa. Muy bien. Pero si usted supiera cómo estábamos todos esta mañana. Es algo sencillamente indignante. Esta clínica no conservará ni sombra de su reputación después de, rápido. Gritó el señor Button, con voz ronca. No puedo soportar más esta situación. Venga entonces por aquí, señor Button. Se arrastró penosamente tras ella. Al final de un largo pasillo llegaron a una sala de la que salía un coro de aullidos, una sala que, de hecho, sería conocida en el futuro como la sala de los lloros. Entraron. Alineadas a lo largo de las paredes había media docena de cunas con ruedas, esmaltadas de blanco, cada una con una etiqueta pegada en la cabecera. Bueno, resopló el señor Button. ¿Cuál es el mío? Aquel, dijo la enfermera. Los ojos del señor Button siguieron la dirección que señalaba el dedo de la enfermera, y esto es lo que vieron. Envuelto en una voluminosa manta blanca, casi saliéndose de la cuna, había sentado un anciano que aparentaba unos 70 años. Sus escasos cabellos eran casi blancos, y del mentón le caía una larga barba color humo que ondeaba absurdamente de acá para allá, abanicada por la brisa que entraba por la ventana. El anciano miró al señor Button con ojos desvaídos y marchitos, en los que acechaba una interrogación que no hallaba respuesta. ¿Estoy loco? Tronó el señor Button, transformando su miedo en rabia. ¿O la clínica quiere gastarme una broma de mal gusto? A nosotros no nos parece ninguna broma, replicó la enfermera severamente. Y no sé si usted está loco o no, pero lo que es absolutamente seguro es que ese es su hijo. El sudor frío se duplicó en la frente del señor Button. Cerró los ojos, y volvió a abrirlos, y miró. No era un error. Veía a un hombre de 70 años, un recién nacido de 70 años, un recién nacido al que las piernas se le salían de la cuna en la que descansaba. El anciano miró plácidamente al caballero y a la enfermera durante un instante, y de repente habló con voz cascada y vieja. ¿Eres mi padre? Preguntó. El señor Button y la enfermera se llevaron un terrible susto. Porque, si lo eres, prosiguió el anciano quejumbrosamente, me gustaría que me sacaras de este sitio, o, al menos, que hicieras que me trajeran una mecedora cómoda. Pero, en nombre de Dios, ¿de dónde has salido? ¿Quién eres tú? Estalló el señor Button exasperado. No te puedo decir exactamente quién soy, replicó la voz quejumbrosa, porque solo hace unas cuantas horas que he nacido. Pero mi apellido es Button, no hay duda. Mientes. Eres un impostor. El anciano se volvió cansinamente hacia la enfermera. Bonito modo de recibir a un hijo recién nacido, se lamentó con voz débil. Dígale que se equivoca, ¿quiere? Se equivoca, señor Button, dijo severamente la enfermera. Este es su hijo. Debería asumir la situación de la mejor manera posible. Nos vemos en la obligación de pedirle que se lo lleve a casa cuanto antes. Hoy, por ejemplo. ¿A casa? Repitió el señor Button con voz incrédula. Sí, no podemos tenerlo aquí. No podemos, de verdad. ¿Comprende? Yo me alegraría mucho, se quejó el anciano. Menudo sitio. Vamos, el sitio ideal para albergar a un joven de gustos tranquilos. Con todos estos chillidos y llantos, no he podido pegar ojo. He pedido algo de comer, aquí su voz alcanzó una aguda nota de protesta, y me han traído una botella de leche. El señor Button se dejó caer en un sillón junto a su hijo y escondió la cara entre las manos. Dios mío. Murmuró, aterrorizado. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué voy a hacer? Tiene que llevárselo a casa, insistió la enfermera. Inmediatamente. Una imagen grotesca se materializó con tremenda nitidez ante los ojos del hombre atormentado. Una imagen de sí mismo paseando por las abarrotadas calles de la ciudad con aquella espantosa aparición renqueando a su lado. No puedo hacerlo, no puedo, gimió. La gente se pararía a preguntarle, ¿y qué iba a decirles? Tendría que presentar a ese septuagenario. Este es mi hijo, ha nacido esta mañana temprano. Y el anciano se acurrucaría bajo la manta y seguirían su camino penosamente, pasando por delante de las tiendas atestadas y el mercado de esclavos. Durante un oscuro instante, el señor Button deseó fervientemente que su hijo fuera negro, por delante de las lujosas casas de los barrios residenciales y el asilo de ancianos. Vamos. Cálmese.
ordenó la enfermera. Mire, anunció de repente el anciano, si cree usted que me voy a ir casa con esta manta, se equivoca de medio a medio. Los niños pequeños siempre llevan mantas. Con una risa maliciosa el anciano sacó un pañal blanco. Mire. Dijo con voz temblorosa. Mire lo que me han preparado. Los niños pequeños siempre llevan eso, dijo la enfermera remilgadamente. Bueno, dijo el anciano. Pues este niño no va a llevar nada puesto dentro de 2 minutos. Esta manta pica. Me podrían haber dado por lo menos una sábana. Déjatela. Déjatela. Se apresuró a decir el señor Button. Se volvió hacia la enfermera. ¿Qué hago? Vaya al centro y cómprele a su hijo algo de ropa. La voz del anciano siguió al señor Button hasta el vestíbulo. Y un bastón, papá. Quiero un bastón. El señor Button salió dando un terrible portazo. Tos. Buenos días, dijo el señor Button, nervioso, al dependiente de la mercería Chesapeake. Quisiera comprar ropa para mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo, señor? 6 horas, respondió el señor Button, sin pensárselo 2 veces. La sección de bebés está en la parte de atrás. Bueno, no estoy seguro de lo que busco. Ese es un niño extraordinariamente grande. Excepcionalmente grande. Allí puede encontrar tallas grandes para bebés. ¿Dónde está la sección de chicos? Preguntó el señor Button, cambiando desesperadamente de tema. Tenía la impresión de que el dependiente se había olido ya su vergonzoso secreto. Aquí mismo. Bueno, el señor Button dudó. Le repugnaba la idea de vestir a su hijo con ropa de hombre. Si, por ejemplo, pudiera encontrar un traje de chico grande, muy grande, podría cortar aquella larga y horrible barba y teñir las canas. Así conseguiría disimular los peores detalles, y conservar algo de su dignidad, por no mencionar su posición social en Baltimore. Pero la búsqueda afanosa por la sección de chicos fue inútil. No encontró ropa adecuada para el Button que acababa de nacer. Roger Button le echaba la culpa a la tienda, claro está, en semejantes casos lo apropiado es echarle la culpa a la tienda. ¿Qué edad me ha dicho que tiene su hijo? Preguntó el dependiente con curiosidad. Tiene 16 años. Ah, perdone. Había entendido 6 horas. Encontrará la sección de jóvenes en el siguiente pasillo. El señor Button se alejó con aire triste. De repente se paró, radiante, y señaló con el dedo hacia un maniquí del escaparate. Aquel. Exclamó. Me llevo ese traje, el que lleva el maniquí. El dependiente lo miró asombrado. Pero, hombre, protestó, ese no es un traje para chicos. Podría ponérselo un chico, sí, pero es un disfraz. También se lo podría poner usted. Envuélvamelo, insistió el cliente, nervioso. Es lo que buscaba. El sorprendido dependiente obedeció. De vuelta en la clínica, el señor Button entró en la sala de los recién nacidos y casi le lanzó el paquete a su hijo. Aquí tienes la ropa, le espetó. El anciano desenvolvió el paquete y examinó su contenido con mirada burlona. Me parece un poco ridículo, se quejó. No quiero que me conviertan en un mono tú sí que me has convertido en un mono. Estalló el señor Button, feroz. Es mejor que no pienses en lo ridículo que pareces. Ponte la ropa o te pegaré. Le costó pronunciar la última palabra, aunque consideraba que era lo que debía decir. De acuerdo, padre, era una grotesca simulación de respeto filial. Tú has vivido más, tú sabes más. Como tú digas. Como antes, el sonido de la palabra padre estremeció violentamente al señor Button. Y date prisa. Me estoy dando prisa, padre. Cuando su hijo acabó de vestirse, el señor Button lo miró desolado. El traje se componía de calcetines de lunares, leotardos rosa y una blusa con cintutón y un amplio cuello blanco. Sobre el cuello ondeaba la larga barba blanca, que casi llegaba a la cintura. No producía buen efecto. Espera. El señor Button empuñó unas tijeras de quirófano y con 3 rápidos tijeretazos cercenó gran parte de la barba. Pero, a pesar de la mejora, el conjunto distaba mucho de la perfección. La greña enmarañada que aún quedaba, los ojos acuosos, los dientes de viejo, producían un raro contraste con aquel traje tan alegre. El señor Button, sin embargo, era obstinado. Alargó una mano. Vamos. Dijo con severidad. Su hijo le cogió de la mano confiadamente. ¿Cómo me vas a llamar, papi? Preguntó con voz temblorosa cuando salían de la sala de los recién nacidos. Nene, a secas, hasta que pienses un nombre mejor. El señor Button gruñó. No sé, respondió agriamente. Creo que te llamaremos Matusalén. 3. Era por la mañana. Mientras se despertaba, percibió entre sueños que la habitación se iba llenando de luz solar.
Los paneles de ébano de una de las paredes, deslizándose por una especie de raíles, habían entreabierto la habitación para que entrara la luz del día. Un negro voluminoso, en uniforme blanco, estaba de pie junto a la cama. Buenas noches, murmuró John, ordenándole a su propia mente que volviera de las regiones de la insensatez. Buenos días, señor. ¿Desea darse un baño, señor? Por favor, no se levante. Yo lo llevaré. Basta con que se desabotone el pijama así. Gracias, señor. John permaneció tranquilamente en la cama mientras le quitaban el pijama. Aquello le divertía y le gustaba. Esperaba que lo cogieran como a un niño los brazos de aquel negro gargantúa que lo atendía, pero no sucedió nada parecido. Sintió que la cama se inclinaba hacia un lado, y John empezó a desplazarse, sorprendido al principio, hacia la pared. Pero, cuando iba a tocarla, las cortinas se abrieron y, deslizándose por un blando plano inclinado que no llegaba a los 2 metros de longitud, se hundió suavemente en agua que estaba a la misma temperatura que su cuerpo. Miró alrededor. La pasarela o el tobogán que lo había conducido al agua se había plegado lenta y automáticamente. Había sido proyectado a otra habitación y estaba sentado en una bañera empotrada en el suelo. Su cabeza quedaba exactamente por encima del nivel del suelo. Todo a su alrededor, las paredes de la habitación y el fondo de la bañera, formaba parte de un acuario azul, y, mirando a través de la superficie de cristal en la que estaba sentado, podía ver cómo nadaban los peces entre luces ambarinas, deslizándose sin ninguna curiosidad junto a los dedos de sus pies, separados solo por la espesura del cristal. Desde lo alto, la luz del sol se filtraba a través de un vidrio verde mar. He pensado, señor, que esta mañana preferiría agua de rosas caliente con espuma de jabón y, para terminar, quizá agua salada fría. El negro seguía a su lado. Sí, asintió John, sonriendo como un tonto. Como usted quiera. La sola idea de ordenar aquel baño hubiera resultado, de acuerdo con su pobre nivel de vida, presuntuosa e incluso perversa. El negro apretó un botón y una ducha templada empezó a caer, en apariencia desde arriba, pero en realidad, según pudo descubrir John muy pronto, de una especie de fuente que había junto a la bañera. El agua tomó un color rosa pálido, y chorros de jabón líquido brotaron de 4 cabezas de morsa en miniatura situadas en los ángulos de la bañera. Y, en un instante, 12 minúsculas ruedas hidráulicas, fijadas a los lados, habían agitado y convertido la mezcla en un radiante arco iris de espuma rosa que envolvía a John en una delicia de suavidad y ligereza y estallaba a su alrededor por todas partes en burbujas resplandecientes y rosa. ¿Conectó el proyector de cine, señor?, sugirió el negro respetuosamente. Hoy hay preparada una buena comedia de un solo rollo, pero puedo poner una película más seria, si así lo prefiere. No, gracias, contestó John con educación y firmeza. Disfrutaba demasiado del baño como para desear otra distracción. Pero llegó la distracción. Ahora oía, procedente del exterior, una música de flautas, flautas que derramaban una melodía semejante a una cascada, tan fresca y verde como aquella habitación, y acompañaban a un volátil octavín, más frágil que el encaje de espuma que lo envolvía y fascinaba. Tras una ducha de agua salada y fría, salió de la bañera en un albornoz contacto de lana y, sobre un diván tapizado con el mismo tejido, recibió un masaje de aceite, alcohol y perfumes. Luego se sentó en una voluptuosa silla para que lo afeitaran y le recortaran un poco el pelo. El señor Perky lo espera en su salón, dijo el negro, cuando acabaron estas operaciones. Me llamo Gixun, señor Unger. Todas las mañanas estaré al servicio del señor Unger. John encontró lleno de sol el cuarto de estar, donde el desayuno lo esperaba, y a Perky, resplandeciente en pantalones de golf blancos de piel de cabra, fumando cómodamente sentado. 4. Esta es la historia de la familia Washington, tal como Perky se la resumió a John durante el desayuno. El padre del actual señor Washington había nacido en Virginia, descendiente directo de George Washington y Lord Baltimore. Cuando terminó la guerra civil era un coronel de 25 años, propietario de una plantación destruida y unos $1000 de oro. Fitz Norman Culpeper Washington, pues ese era el nombre del joven coronel, decidió regalarle a su hermano menor la propiedad de Virginia e irse al oeste. Eligió a 24 de sus negros más fieles, que, por supuesto, lo adoraban, y compró 25 billetes de tren para el oeste, donde pensaba obtener concesiones de tierra a nombre de los 25 y montar un rancho de ovejas y vacas. Cuando llevaba en Montana menos de un mes y las cosas le iban verdaderamente mal, se topó con su extraordinario descubrimiento. Se había perdido cabalgando por las colinas, y después de un día sin comer, empezó a sentir hambre. Como no tenía rifle, se vio forzado a perseguir a una ardilla, y en el curso de la persecución se dio cuenta de que la ardilla llevaba algo brillante en la boca.
Cuando ya desaparecía en su madriguera, la providencia no quiso que aquella ardilla aplacase el hambre de Fish Norman Washington, el animal soltó su carga. Al sentarse para considerar la situación, Fish Norman vislumbró un fulgor entre la hierba, muy cerca. 10 segundos después, había perdido completamente el apetito y ganado $100,000. La ardilla, que había evitado con irritante obstinación convertirse en comida, le había regalado un diamante perfecto y descomunal. Más tarde, aquella misma noche, Washington encontró el camino hasta el campamento, y 12 horas después todos sus negros de sexo masculino ocupaban los alrededores de la madriguera de la ardilla y cavaban con furia en la falda de la montaña. Les dijo que había descubierto una mina de cuarzo y, dado que solo uno o dos negros habían visto antes algo parecido a un diamante, lo creyeron sin ningún género de dudas. Cuando estuvo seguro de la magnitud de su descubrimiento, se encontró en un verdadero aprieto. Toda la montaña era un diamante. Solo era, literalmente, un diamante puro. Llenó 4 sacos de muestras rutilantes y partió a lomos de su caballo hacia Saint Paul. Allí consiguió vender media docena de piedras pequeñas. Cuando intentó vender una piedra más grande, un tendero se desmayó y Fish Norman fue detenido por escándalo público. Se escapó de la cárcel y tomó el tren de Nueva York, donde vendió algunos diamantes de tamaño mediano y recibió a cambio $200,000 de oro. Pero no se atrevió a mostrar ninguna gema excepcional. Y, de hecho, abandonó Nueva York en el momento oportuno. Una tremenda conmoción se había producido en los ambientes próximos a los joyeros, no tanto por el tamaño de los diamantes, como por su aparición en la ciudad, sin que nadie conociera su misteriosa procedencia. Empezaron a correr estrafalarios rumores de que la mina había sido descubierta en los montes Catskill, en la costa de Jersey, en Long Island, bajo Washington Square. Trenes especiales, llenos de hombres con picos y palas, empezaron a salir de Nueva York rumbo a distintos y cercanos Eldorados. Pero, para entonces, el joven Fish Norman viajaba ya camino de Montana. 15 días después, había calculado que el diamante de la montaña equivalía aproximadamente a todos los diamantes que, por lo que se sabe, existen en el mundo. No habría sido posible, sin embargo, valorarlo con exactitud, pues se trataba de un único diamante purísimo, y si hubiese sido puesto a la venta, no solo hubiese provocado el hundimiento del mercado, sino que, si, de acuerdo con la costumbre, el valor varía según el tamaño en progresión aritmética, no hubiera habido oro en el mundo para comprar la 10ª parte. Y, además, ¿qué se podía hacer con un diamante de semejantes dimensiones? Era una situación difícil y extraordinaria. Era, en cierto sentido, el hombre más rico de todos los tiempos, pero ¿le valía de algo? Si su secreto llegaba a saberse, quién sabe a qué medidas tendría que recurrir el gobierno para evitar el pánico, tanto en el mercado del oro como en el de las piedras preciosas. Incluso podrían expropiar el diamante y crear un monopolio. No le cabía otra alternativa. Tenía que explotar la montaña en secreto. Fish Norman recurrió a su hermano menor, que se encontraba en el sur, y le confió el mando de su séquito de negros, pobres negros que no se habían dado cuenta de que la esclavitud había sido abolida. Para mayor seguridad, les leyó una proclama que él mismo había redactado, en la que se anunciaba que el general Forrest había reorganizado los destrozados ejércitos del sur y derrotado a los nordistas en una batalla campal. Los negros lo creyeron sin reservas, e inmediatamente lo celebraron con alegría y ceremonias religiosas. Fish Norman partió hacia países extranjeros con $100,000 y 2 baúles llenos de diamantes sin pulir de todos los tamaños. Navegó rumbo a Rusia en un junco chino, y, 6 meses después de salir de Montana, llegó a San Petersburgo. Encontró un oscuro alojamiento y fue a ver al joyero de la corte para anunciarle que tenía un diamante para el zar. Se quedó en San Petersburgo 2 semanas, en constante peligro de ser asesinado, cambiando sin cesar de alojamiento, con miedo de abrir más de 3 o 4 veces sus baúles durante aquellos 15 días. Después de prometer que volvería un año más tarde con piedras más grandes y más bellas, recibió permiso para zarpar rumbo a la India. Pero, antes de que partiera, los tesoreros de la corte le habían depositado en bancos americanos, en cuentas abiertas bajo 4 diferentes nombres supuestos, la suma de $15 millones. Volvió a Estados Unidos en 1868, después de una ausencia de algo más de 2 años. Había visitado las capitales de 22 países y hablado con 5 emperadores, 11 reyes, 3 príncipes, un shah, un khan y un sultán. En aquel momento Fish Norman calculaba su fortuna en $1.000 millones. Un factor contribuía decisivamente al mantenimiento del secreto.
Ninguno de sus diamantes de mayor tamaño permanecía a la vista del público más de una semana sin que inmediatamente le atribuyeran una historia tan rica en desgracias, amores, revoluciones y guerras, que forzosamente había de remontarse a los días del primer imperio babilonio. Desde 1870 hasta su muerte en 1900, la historia de Fish Norman Washington fue una larga epopeya del oro. Hubo también asuntos secundarios, claro. Consiguió eludir a los registradores de la propiedad, se casó con una dama de Virginia, de la que tuvo un único hijo, y se vio obligado, por una serie de desafortunadas complicaciones, a matar a su hermano, que tenía la desdichada costumbre de emborracharse hasta caer en un estupor indiscreto que muchas veces había puesto en peligro la seguridad de todos. Pero pocos asesinatos más turbaron aquellos felices años de progreso y expansión. No mucho antes de morir, adoptó una nueva política, e invirtiendo solo algunos millones de dólares de su patrimonio líquido, adquirió grandes cantidades de metales preciosos y los depositó en las cámaras acorazadas de bancos de todo el mundo como si fueran antigüedades. Su hijo, Braddock Tarleton Washington, siguió, a escala aún mayor, la misma política. Los metales preciosos fueron sustituidos por el más raro de todos los elementos, el radio. El equivalente en radio a $1.000 millones de oro cabe en un recipiente no más grande que una caja de puros. 3 días después de la muerte de Fish Norman, su hijo Braddock decidió que los negocios habían ido demasiado lejos. La cuantía de las riquezas que su padre y él habían extraído de la montaña estaba por encima de todo cálculo. Registró en un dietario, en clave, la cantidad aproximada de radio depositada en cada uno de los 1000 bancos de ellos que era cliente, y los nombres falsos que poseían la titularidad de W cuentas. Luego hizo una cosa muy sencilla. Cerró la mina. Cerró la mina. Lo que ya habían extraído mantendría, con lujo sin precedentes, durante generaciones, a todos los Washington que pudieran nacer. Su única preocupación sería guardar el secreto, para que el previsible pánico que causaría su revelación no lo redujera a la asería absoluta, junto con todos los capitalistas del mundo. Aquella era la familia con la que se encontraba John T. Unger. Esta fue la historia que le contaron en el cuarto de estar de Paredes de Plata la mañana después de su llegada. 5. Después del desayuno, John se dirigió hacia la gran entrada de mármol, desde donde contempló con curiosidad el panorama que se ofrecía a su vista. Todo el valle, desde la montaña de diamante hasta el abrupto precipicio de granito 8 kilómetros más allá, aún despedía un hálito dorado que flotaba perezosamente sobre la magnífica extensión de prados, lagos y jardines. Aquí y allí, grupos de olmos formaban delicados bosquecillos de sombra, en extraño contraste con las duras masas de los pinos que se agarraban a las colinas como puños de un verde azulado y oscuro. Vio a 3 cervatos que, con pasos ligeros, salieron en fila de entre unas matas, a menos de 1 kilómetro de distancia, y desaparecieron con desmañada vivacidad en la penumbra veteada de negro de otras matas. John no se hubiera sorprendido si hubiera visto a un fauno tocar la flauta a su paso entre los árboles, o si hubiera vislumbrado una piel rosa de ninfa y una cabellera rubia flotando al viento entre las más verdes de las hojas verdes. Con aquella remota esperanza descendió los peldaños de mármol, perturbando ligeramente el sueño de 2 sedosos perros lobos rusos al pie de la escalinata, y se puso en camino a través de un paseo de losas azules y blancas que parecía no llevar a ningún sitio preciso. Disfrutaba cuanto podía. La felicidad de la juventud, así como su insuficiencia, estriba en que los jóvenes no pueden vivir en el presente, sino que siempre deben comparar el día que pasa con el futuro, imaginado con esplendor. Flores y oro, chicas y estrellas, solo son premoniciones y profecías del incomparable e inalcanzable sueño juvenil. John siguió una suave curva donde los macizos de rosas llenaban el aire de intensos aromas y, a través de un parque, se dirigió hacia un claro de musgo a la sombra de unos árboles. Nunca se había tendido sobre el musgo y quería comprobar si de verdad era tan blando como para justificar que su nombre fuera utilizado para designar la blandura. Entonces vio a una chica que se acercaba por el prado. Era la criatura más bella que había visto en su vida. Vestía una falda corta, blanca, que apenas le tapaba las rodillas, y le ceñía el pelo una guirnalda de resedas unidas con pasadores de zafiros azules. Sus desnudos pies rosados salpicaban rocío conforme se iba acercando. Era más joven que John. No tenía más de 16 años. «Hola», exclamó con voz suave, «soy Kismine». Ya era, para John, mucho más. Avanzó hacia la chica, y, cuando estuvo más cerca, casi ni se atrevía a dar un paso, por temor a pisarle los pies desnudos. «No nos conocíamos», dijo con aquella voz suave. Y sus ojos azules añadieron. «Y te has perdido muchísimo. Anoche conociste a mi hermana Jasmine». Yo estaba mala.
Me había sentado mal la lechuga, prosiguió la voz suave, y los ojos añadieron. Y soy muy dulce cuando estoy mala y cuando estoy bien. Me has causado una enorme impresión, dijeron los ojos de John, y yo no soy tan fácil. ¿Cómo estás? Dijo su voz. Espero que te encuentres mejor esta mañana, y sus ojos añadieron, tímidos. Querida. John se dio cuenta de que estaban paseando por el prado. Kismine propuso que se sentaran en el musgo. John había olvidado probar su blandura. Era muy exigente con las mujeres. Un simple defecto, unos tobillos gruesos, una voz ronca, una mirada fría, bastaba para que dejaran de interesarle. Y he aquí que, por primera vez en su vida, estaba con una chica que le parecía la encarnación de la perfección física. ¿Eres del este? Le preguntó Kismine con un interés encantador. No, respondió John con sencillez. Soy de Hades. O nunca había oído hablar de Hades, o no se le ocurrió ningún comentario amable, porque no volvió a nombrar aquel sitio. Este otoño voy a ir a un colegio del este, dijo Kismine. ¿Crees que me lo pasaré bien? Iré a Nueva York, al colegio de la señorita Gurge. Es un colegio muy severo, pero, ¿sabes? Los fines de semana los pasaré con mi familia en nuestra casa de Nueva York, porque papá se ha enterado de que las alumnas tienen que pasear de 2 en 2, en fila. Tu padre quiere que tengas orgullo, observó John. Somos orgullosas, contestó, y los ojos le brillaban de dignidad. Jamás nos han castigado. Papá dice que jamás debemos ser castigadas. Una vez, mi hermana Jasmine, cuando era pequeña, lo empujó escaleras abajo, y papá solo se levantó y se fue cojeando. Mamá se quedó, continuó Kismine, bueno, un poco sorprendida cuando oyó que eras ya sabes, de ese sitio de donde eres. Dice que, cuando era joven, pero es que, ya sabes, es española y anticuada. ¿Pasas mucho tiempo aquí? Preguntó John, para disimular que aquellas palabras lo habían molestado. Parecían una alusión poco amable a su provincianismo. Perky, Jasmine y yo venimos todos los veranos, pero el verano que viene Jasmine irá a Newport. El año que viene irá a Londres para ser presentada en sociedad ante la corte. ¿Sabes? Comenzó John indeciso, que eres mucho más sofisticada de lo que me había imaginado al verte. No, ¿qué va? Se apresuró a responder Kismine. KFT pensarlo. Creo que los jóvenes que son sofisticados son terriblemente vulgares, ¿no te parece? Yo no lo soy, en absoluto, de verdad. Si me dices que soy sofisticada, me echaré a llorar. Estaba tan dolida que le temblaba el labio. John se vio obligado a declarar. No creo que seas sofisticada. Solo lo he dicho para hacerte rabiar. Porque, si lo fuese, no me importaría, insistía ella, pero no lo soy. Soy muy inocente y muy niña. Nunca fumo ni bebo y solo leo poesías. Casi no sé nada de matemáticas o química. Me visto con mucha sencillez. La verdad es que casi no me visto. Lo último que puedes decir de mí es que soy sofisticada. Creo que las chicas deben disfrutar la juventud de un modo saludable. Yo también lo creo, dijo John sinceramente. Kismine estaba otra vez alegre. Le sonreía, y una lágrima que nacía sin vida se escurrió por la comisura de un ojo azul. Me cae simpático, le murmuró en tono íntimo. ¿Vas a pasar todo el tiempo con Perky mientras estés aquí, o serás simpático conmigo? Piénsalo, soy un territorio absolutamente virgen. Nunca he tenido novio. Nunca me han dejado estar sola con chicos salvo con Perky. He venido al bosque porque quería verte sin tener a toda la familia alrededor. Profundamente halagado, John hizo una reverencia, tal como le habían enseñado en la academia de baile de Hades. Es mejor que nos vayamos, dijo Kismine con dulzura. He quedado con mamá a las 11. Todavía no me has pedido que te dé un beso. Creía que era lo que hacían los chicos de hoy. John hinchó el pecho, lleno de orgullo. Algunos lo hacen, contestó, pero yo no. Las chicas no hacen esas cosas en Hades. Volvieron juntos a la casa. 6. John estaba frente al señor Braddock Washington, a pleno sol. Era un hombre de unos 40 años, con un semblante orgulloso e inexpresivo, mirada inteligente y complexión robusta. Por la mañana le gustaban los caballos, los mejores caballos. Se apoyaba en un sencillo bastón de paseo, de abedul, con un gran ópalo en el puño. Le enseñaba, con Perky, el lugar a John. Las viviendas de los esclavos están allí, el bastón de paseo señalaba, a la izquierda, un claustro de mármol que, con la gracia del estilo gótico, se extendía al pie de la montaña. Cuando yo era joven, un período de absurdo idealismo me apartó de la vida real. Durante aquel tiempo, los esclavos vivieron en el lujo. Por ejemplo, hice que cada uno tuviera baño en sus habitaciones.
Me figuro, se aventuró a decir John, con una sonrisa salamera, que usarían las bañeras para guardar el carbón. El señor Schnitzler Murphy me contó que una vez, las opiniones del señor Schnitzler Murphy no deben de tener demasiada importancia, lo interrumpió Braddock Washington con frialdad. Mis esclavos no usaban las bañeras como carboneras. Tenían órdenes de bañarse cada día, y obedecían. Si no lo hubieran hecho, yo hubiera podido ordenar que se lavaran la cabeza con ácido sulfúrico. Interrumpí los baños por otra razón. Varios se resfriaron y murieron. El agua no es buena para ciertas razas, si no es para beber. John se rió, e inmediatamente decidió limitarse a asentir escuetamente con la cabeza. Braddock Washington lo hacía sentirse incómodo. Todos esos negros son descendientes de los que mi padre se trajo del norte. Ahora debe de haber unos 250. Te habrás dado cuenta de que han vivido tanto tiempo al margen del mundo que su dialecto nativo se ha convertido en una jerga casi ininteligible. A algunos les hemos enseñado a hablar inglés. A mi secretario y a 2 o 3 criados de la casa. Este es el campo de golf, continuó, mientras paseaban por el césped verde, invernal. Ya ves que todo lo ocupa el green. Aquí no hay fairway, ni rogue, ni riesgos. Le sonreía cordialmente a John. Hay muchos hombres en la jaula, padre. Braddock Washington tropezó, y se le escapó una maldición. Uno menos de los que debería haber, exclamó sombríamente, y añadió un instante después. Hemos tenido problemas. Mamá me lo había dicho, exclamó Perky. Aquel profesor italiano, un terrible error, dijo Braddock Washington, muy enfadado. Pero, desde luego, hay muchas posibilidades de que lo encontremos. Puede que haya caído en alguna parte del bosque, o que se haya precipitado por un barranco. Y siempre existirá la posibilidad de que, si consigue huir, nadie crea su historia. De cualquier modo, he mandado 2 docenas de hombres para que lo busquen por las aldeas de los alrededores. ¿Y no ha habido resultados? Alguno. 14 hombres le han dicho a mi agente que habían matado a un individuo que respondía a la descripción, pero puede ser, desde luego, que solo quisieran cobrar la recompensa. Se interrumpió. Se habían acercado a una gran cavidad en el suelo, un círculo más o menos del tamaño de un tío vivo, cubierto por una fuerte reja de acero. Braddock Washington le hizo señas a John y apuntó el bastón hacia la profundidad, a través de la reja. John se acercó al agujero y miró, y de repente le hirió los oídos una desenfrenada gritería que surgía de las profundidades. Baja al infierno. Chico. ¿Cómo es el aire ahí arriba? Échanos una cuerda. ¿No tendrás un bollo duro, hijo, o un par de bocadillos de segunda mano? Oye, amigo, si le empujas al tipo ese que está contigo, te haremos una demostración del arte de la desaparición súbita. Dale una paliza de mi parte, ¿vale? Había demasiada oscuridad para ver con claridad en el interior del foso, pero, por el rudo optimismo y la brava vitalidad de aquellas frases y voces, John hubiera dicho que pertenecían a norteamericanos de clase media y del tipo más atrevido. Entonces el señor Washington alargó el bastón y oprimió un botón que había entre la hierba, y el foso se iluminó de repente. Son marineros, aventureros que han tenido la desgracia de encontrar el dorado, señaló. Había aparecido a sus pies, en la tierra, un gran agujero que tenía la forma del interior de un tazón. Las paredes eran empinadas, y parecían de vidrio pulido, y sobre el fondo ligeramente cóncavo había, de pie, 2 docenas de hombres en uniforme de aviador, mezclando ropa militar y civil. Sus rostros, vueltos hacia arriba, encendidos por la cólera, el rencor, la desesperación, el cinismo, estaban cubiertos por largas barbas, pero, excepto unos pocos que se consumían a ojos vistas, parecían bien alimentados, sanos. Braddock Washington acercó una silla de jardín al filo del foso y se sentó. Bueno, ¿cómo estáis, muchachos? Preguntó afablemente. Un coro de abominaciones, en el que participaron todos, menos los que estaban demasiado abatidos para gritar, se elevó hasta el aire soleado, pero Braddock Washington lo oyó con imperturbable serenidad. Cuando el último eco se apagó, habló de nuevo. ¿Habéis encontrado alguna salida para vuestros problemas? De aquí y allá brotaron algunas respuestas. Hemos decidido quedarnos aquí por gusto. Súbenos y verás que pronto encontramos la salida. Braddock Washington esperó a que volvieran a callar. Entonces dijo. Ya os he explicado la situación. No quisiera que estuvierais aquí. Le pido a Dios no haberos visto nunca. Vuestra propia curiosidad os trajo aquí, y en cuanto se os ocurra una salida que nos salvaguarde a mí y a mis intereses, estaré encantado de tomarla en consideración. Pero mientras limitéis vuestros esfuerzos a excavar túneles, sí, ya estoy al corriente del último que habéis empezado, no llegaréis muy lejos.
Esto no es tan duro como queréis hacer creer, con todos vuestros alaridos, a los seres queridos de mi casa. Si hubierais sido el tipo de personas que se preocupa por los seres queridos, jamás os hubierais dedicado a la aviación. Un hombre alto se separó de los demás y levantó una mano para llamar la atención. Permítame hacerle algunas preguntas. Gritó. Usted pretende ser un hombre equitativo. ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede un hombre de mi posición ser equitativo con vosotros? ¿Por qué no pides que un perro cazador sea equitativo con un pedazo de carne? Ante esta observación despiadada, las caras de las 2 docenas de pedazos de carne acusaron el golpe, pero el hombre alto continuó. Muy bien. Gritó. Ya hemos discutido antes estas cosas. Usted no es humanitario, ni equitativo, pero es humano, o al menos dice serlo, y será capaz de ponerse en nuestro lugar y entender hasta qué punto, ¿qué? Preguntó Washington fríamente. ¿Hasta qué punto es innecesario? Para mí, no. Bueno, ¿hasta qué punto es cruel? Eso ya lo hemos hablado. No existe crueldad cuando está en juego la propia conservación. Habéis sido soldados, lo sabéis. Busca otro argumento. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto es una estupidez? Bien, admitió Washington, eso lo reconozco. Pero intentad pensar una alternativa. Me he ofrecido a ejecutaros sin dolor a todos, o a quien quiera, cuando lo deseéis. Me he ofrecido a secuestrar a vuestras mujeres, novias, hijos y madres, para traéroslos hasta aquí. Ampliaremos vuestro alojamiento en la fosa, y os alimentaremos y vestiremos durante el resto de vuestras vidas. Si hubiera algún método que produjera amnesia permanente, os lo hubiera aplicado a todos y os hubiera liberado de inmediato, lejos de mis propiedades. Pero no se me ocurre otra cosa. ¿Y si te fiaras de que no te íbamos a delatar? Gritó alguien. No lo dices en serio, dijo Washington con sarcasmo. Dejé salir a uno para que le enseñara italiano a mi hija. Huyó la semana pasada. Un grito salvaje de júbilo salió de repente de 2 docenas de gargantas y le siguió un estallido de alegría. Los prisioneros bailaron y aplaudieron con entusiasmo, cantaron a la tirolesa y lucharon entre sí en un repentino e increíble ataque de optimismo animal. Incluso treparon por las paredes de vidrio del agujero, hasta donde pudieron, y resbalaron otra vez hasta el fondo, sobre el cojín natural de sus cuerpos. El hombre alto empezó una canción que todos corearon. Sí, colgaremos al Kaiser. De un manzano ácido. Braddock Washington guardó un silencio inescrutable hasta que la canción terminó. Ya veis, observó, en cuanto consiguió un mínimo de atención. No os guardo rencor. No me gusta veros tristes. Por eso no os había contado todo de golpe. ¿Ese tipo cómo se llamaba? ¿Cristichiello? Uno de mis agentes le disparó y acertó en 14 puntos distintos. Los prisioneros no sospechaban que los puntos a los que se refería eran 14 ciudades diferentes. Las ruidosas manifestaciones de alegría cesaron inmediatamente. De todas maneras, exclamó Washington con cierta rabia, intentó huir. ¿Pretendéis que vuelva a arriesgarme con vosotros después de una experiencia semejante? Se repitieron las imprecaciones y los gritos. Claro. ¿Quiere aprender chino tu hija? Yo hablo italiano. Mi madre era italiana. Lo mismo quiere aprender a hablar como en Nueva York. Si es la chica de los ojos azules, puedo enseñarle cosas mucho mejores que hablar italiano. Yo sé canciones irlandesas, y, si hace falta, sé batir el cobre. El señor Washington alargó repentinamente el bastón y pulsó el botón entre la hierba, y la escena del foso desapareció al instante y solo quedó la gran boca oscura, cubierta tristemente por los dientes negros de la reja. Gritó una voz desde el fondo, ¿te vas a ir sin bendecirnos? Pero el señor Washington, seguido por los 2 chicos, se encaminaba ya a grandes pasos hacia el agujero número 9 del campo, como si el foso y todo lo que contenía solo fuera un obstáculo más que hubiera superado con facilidad su hábil palo de golf. 7. Julio, al abrigo de la montaña de Diamante, fue un mes de noches frescas y días cálidos, esplendorosos. John y Kismine estaban enamorados. John no sabía que el pequeño balón de fútbol de oro, con la inscripción Pro de Oed Patriot St. Mida, que le había regalado a Kismine, descansaba sobre el pecho de la chica, colgado de una cadena de platino. Pero así era. Y Kismine no sabía que John guardaba con ternura en su joyero un gran zafiro que un día se había desprendido de su sencillo peinado. Una tarde, cuando reinaba el silencio en la sala de música de Rubies y Armiño, pasaron una hora juntos. John le cogió la mano y Kismine lo miró de tal manera que él murmuró su nombre. Kismine se inclinó hacia él y luego titubeó. ¿Has dicho Kismine? Preguntó suavemente. O quería estar segura.
Pensaba que quizás se estaba equivocando. Ninguno de los dos sabía lo que era un beso, pero una hora después parece que las cosas eran un poco diferentes. Se fue yendo la tarde. Aquella noche, cuando un último soplo de música descendió desde la torre más alta, soñaban despiertos con cada uno de los minutos del día. Habían decidido casarse tan pronto como fuera posible. 8. Todos los días el señor Washington y los dos jóvenes iban a cazar o a pescar a lo más hondo del bosque, o a jugar al golf en el campo soñoliento, partidas en las que diplomáticamente John dejaba ganar a su anfitrión, o a nadar en la frescura montañosa del lago. El señor Washington le parecía a John un hombre de carácter un tanto riguroso, indiferente por completo a otras ideas y opiniones que no fueran las suyas. La señora Washington era siempre distante y reservada. Parecía despreocuparse absolutamente de sus dos hijas y dedicarse por completo a su hijo Perky, con quien mantenía durante la comida conversaciones interminables en un español fluido. Jasmine, la hija mayor, se parecía a Kismine a primera vista, salvo que tenía las piernas un poco arqueadas, y las manos y los pies demasiado grandes, pero poseía un temperamento completamente distinto. Sus libros preferidos trataban de chicas pobres que cuidaban la casa de su padre viudo. Kismine le contó a John que Jasmine no se había podido recuperar del impacto y la decepción producidos por el fin de la guerra mundial, cuando estaba a punto de partir hacia Europa para servir en las cantinas militares. Incluso había pasado algún tiempo muy triste, y Braddock Washington había dado algunos pasos para provocar una nueva guerra en los Balcanes, pero Jasmine vio la foto de unos soldados serbios heridos y perdió el interés por todo lo que se refiriera a aquel asunto. Sin embargo, Perky y Kismine parecían haber heredado la arrogancia de su padre, en toda su cruel magnificencia. Un egoísmo casto y consecuente moldeaba todas y cada una de sus ideas. A John le encantaban las maravillas del castillo y del valle. Braddock Washington, según le contó Perky, había mandado secuestrar a un diseñador de jardines, un arquitecto, un escenógrafo y un poeta del decadentismo francés superviviente del siglo pasado. Puso a su disposición toda la fuerza de sus negros y les procuró los materiales más preciosos y raros que existen en el mundo, dejándoles libertad para que llevaran a cabo algunas de sus ideas. Pero uno tras otro habían demostrado su incapacidad. El poeta decadentista enseguida empezó a quejarse de estar lejos de los bulevares en primavera. Hizo algunas vagas observaciones sobre especias, monos y marfiles, pero no dijo nada que tuviese valor práctico. El escenógrafo, por su parte, quería convertir el valle en una sucesión de trucos y efectos sensacionales, algo de lo que los Washington se hubieran cansado pronto. En cuanto al arquitecto y al diseñador de jardines, solo pensaban en términos convencionales. Querían hacer esto según este modelo, y aquello según aquel otro. Pero por lo menos resolvieron el problema de lo que cabía hacer con ellos. Enloquecieron una mañana temprano, después de pasar toda la noche reunidos, intentando ponerse de acuerdo sobre dónde colocar una fuente, y ahora estaban internados cómodamente en un manicomio de Westport, en Connecticut. Pero, preguntó John con curiosidad, ¿quién proyectó vuestros maravillosos salones, los vestíbulos, los accesos al castillo y los cuartos de baño? Bueno, contestó Perky, me da vergüenza decírtelo, pero fue uno que hace películas, la única persona que encontramos acostumbrada a manejar cantidades ilimitadas de dinero, aunque comía vorazmente con la servilleta atada al cuello y no sabía leer ni escribir. Agosto se acababa, y John empezó a sentir pena. Pronto debería volver al colegio. Kismine y él habían decidido fugarse juntos en junio del año siguiente. Sería más bonito casarnos aquí, confesó Kismine, pero la verdad es que mi padre no me daría nunca permiso para casarme contigo. Y, además, prefiero la fuga. Es terrible para los ricos casarse en Estados Unidos en estos tiempos. Tienen que mandar comunicados a la prensa anunciando que la boda se celebrará con sobras, cuando lo que quieren decir es que se casarán con un puñado de perlas de segunda mano y algún encaje que una vez llevó la emperatriz Eugenia. Lo sé, asintió John vehementemente. Cuando fui a casa de los Schlitzer Murphy, la hija mayor, Gwendolyn, se casó con el hijo del dueño de Media Virginia. Escribió a casa diciendo lo difícil que era arreglárselas con el sueldo del marido, empleado de banco. Y terminaba diciendo, gracias a Dios, tengo 4 criadas, y eso me ayuda un poco. Es absurdo, comentó Kismine. Creo que hay millones y millones de personas, trabajadores y gente así, que se las arreglan con solo 2 criadas. Una tarde de finales de agosto, unas palabras casuales de Kismine cambiaron la situación por completo y sumieron a John en un estado de terror.
Estaban en su bosquecillo preferido, y entre besos John se abandonaba a románticos presentimientos que creía que añadían patetismo a sus relaciones. A veces pienso que nunca nos casaremos, dijo con tristeza. Tú eres demasiado rica, demasiado suntuosa. Una persona tan rica como tú no puede ser como las otras chicas. Tendré que casarme con la hija de cualquier acomodado ferretero al por mayor de Omaha Sioux City, y contentarme con $500,000 de dote. Yo conocí una vez a la hija de un ferretero, señaló Kismine. No creo que te hubiese sentido a gusto con ella. Era amiga de mi hermana. Estuvo aquí. Ah, ¿habéis tenido otros invitados? Exclamó John sorprendido. Kismine pareció arrepentirse de lo que había dicho. Bueno, sí, se apresuró a decir. Hemos tenido algunos. ¿Pero no temíais? ¿No temía a tu padre que lo contaran todo cuando se fueran? Hasta cierto punto, no. Hasta cierto punto, contestó. ¿Por qué no hablamos de algo más agradable? Pero aquello había despertado la curiosidad de John. Algo más agradable. Exclamó. ¿Es que esto no es agradable? ¿No eran simpáticas aquellas chicas? Para su gran sorpresa, Kismine se echó a llorar. Sí, ese es precisamente el problema. Me había hecho muy amiga de algunas. Y Jasmine, también, pero seguía invitando a otras. No puedo entenderlo. Una oscura sospecha nació en el corazón de John. ¿Quieres decir que hablaron y que tu padre las eliminó? Peor, murmuró Kismine, y se le quebraba la voz. Mi padre no corrió ningún riesgo. Y Jasmine seguía escribiéndoles para que vinieran y se lo pasaban también. Kismine estaba deshecha de dolor. Perplejo por el horror de esta revelación, John la miraba con la boca abierta, sintiendo los nervios agitarse como si muchos gorriones se hubieran posado en su espina dorsal. Ya te lo he dicho, y no debería haberlo hecho, dijo Kismine, tranquilizándose de golpe y secándose sus ojos azul oscuro. ¿Quieres decir que tu padre las asesinó antes de que se fueran? Kismine asintió. Normalmente en agosto, o a principios de septiembre. Es natural que antes quisiéramos disfrutar de su compañía todo lo que pudiéramos. Es abominable. Dios mío, debo de estar volviéndome loco. ¿Has dicho en serio que...? Sí, lo interrumpió Kismine, encogiéndose de hombros. No podíamos encerrarlas como a los aviadores. Nos hubiera estado remordiendo la conciencia todo el día. Y siempre han tenido cuidado de que a Jasmine y a mí no nos resultara muy difícil. Papá daba la orden antes de lo que esperábamos. Así evitábamos las escenas de despedida, así que las asesinasteis. Gritó John. Fue de una manera muy agradable. Las drogaron mientras dormían. Y a las familias les dijimos que habían muerto de escarlatina en Butte. Pero no entiendo cómo seguisteis invitando a otras. Yo, no, estalló Kismine. Yo nunca he invitado a nadie. Fue Jasmine. Y siempre se lo han pasado muy bien. En los últimos días Jasmine les hacía los regalos más maravillosos. Seguramente yo también invitaré a alguna amiga. Me acostumbraré a esas cosas. No permitiremos que algo tan inevitable como la muerte nos impida disfrutar la vida mientras podamos. Piensa que solo estaría el castillo si nunca pudiéramos invitar a nadie. Y papá y mamá han sacrificado a algunos de sus mejores amigos, como nosotros. Y así, exclamó John acusadoramente. Así has dejado que me enamorara de ti y has fingido que me correspondías, hablando de matrimonio y sabiendo perfectamente que nunca iba a salir vivo de aquí, ¿no? Protestó Kismine con pasión. Ya, no. Solo al principio. Estabas aquí. No podía evitarlo, y pensé que tus últimos días podían ser agradables para los dos. Pero me enamoré de ti y ahora siento sinceramente que tengas que desaparecer. Aunque prefiero que desaparezcas a que alguna vez beses a otra chica. ¿Sí? ¿Lo prefieres? Gritó John ferozmente. Desde luego que sí. Además, siempre he oído que las chicas se lo pasan mejor con los hombres con los que saben que no se casarán nunca. Ay, ¿por qué te lo he contado? Seguramente te he echado a perder los buenos ratos que nos quedaban. Lo hemos pasado verdaderamente bien cuando no sabías nada. Ya sabía yo que te ibas a deprimir un poco. ¿Lo sabías? ¿De verdad lo sabías? La voz de John temblaba de ira. Ya he oído bastante. Si tienes tan poco orgullo y tan poca decencia como para flirtear con alguien que sabes que es poco más que un cadáver, no quiero tener nada que ver contigo. Tú no eres un cadáver. Protestó horrorizada. No eres un cadáver. No quiero que digas que he besado a un cadáver. No he dicho nada parecido. ¿Sí? Has dicho que he besado a un cadáver. No. Las voces habían ido elevándose, pero una imprevista irrupción los obligó a callar en el acto.
Unas pisadas se acercaban por el sendero, y un instante después las ramas del rosal se abrieron y apareció Braddock Washington. Sus inteligentes ojos, engastados en un rostro hermoso e inexpresivo, estudiaban a John y a Kismine. ¿Quién ha besado a un cadáver?, preguntó con evidente disgusto. Nadie, contestó Kismine rápidamente. Estábamos bromeando. ¿Qué estáis haciendo aquí?, preguntó de mal humor. Kismine, tendrías que estar leyendo o jugando al golf con tu hermana. Vamos, a leer. A jugar al golf. No quiero encontrarte aquí cuando vuelva. Después saludó cortésmente a John con la cabeza y siguió su paseo. ¿Has visto?, dijo Kismine, enfadada, cuando ya no podía oírla. Lo has estropeado todo. No podremos vernos nunca más. Mi padre no me dejará verte. Mandaría envenenarte si supiera que estamos enamorados. Ya no estamos enamorados, exclamó John con rabia. Tu padre puede estar tranquilo. Y no te creas que voy a quedarme aquí. Dentro de 6 horas habré cruzado las montañas y estaré camino del este, aunque tenga que cavar un túnel con los dientes. Se habían puesto de pie y, tras estas palabras, Kismine se le acercó y lo cogió del brazo. Yo también voy. Debes de haberte vuelto loca. Ya lo creo que voy, lo interrumpió con impaciencia. Desde luego que no. Tú. Muy bien, dijo con calma. Buscaremos a mi padre y hablaremos con él. Derrotado, John consiguió esbozar una sonrisa forzada. Muy bien, amor mío, asintió, con apagada y poco convincente ternura. Iremos juntos. El amor por Kismine volvía a asentarse plácidamente en su corazón. Kismine era suya, lo acompañaría y correría los mismos peligros que él. La abrazó y la besó con pasión. A pesar de todo, Kismine lo quería. En realidad, lo había salvado. Hablando de la fuga, volvieron despacio al castillo. Decidieron que, puesto que Braddock Washington los había visto juntos, sería mejor huir aquella misma noche. Pero, a la hora de la cena, John tenía la boca insólitamente seca y, nervioso, tragó de tal manera una gran cucharada de consomé de pavo real que acabó en su pulmón izquierdo. Lo tuvieron que llevar a la sala de juego decorada con turquesas y pieles de Marta, para que uno de los ayudantes del mayordomo le golpeara en la espalda. A Perky le divirtió mucho la escena. 11. En 1920 nació el primer hijo de Roscoe Button. Durante las fiestas de rigor, a nadie se le ocurrió mencionar que el chiquillo mugriento que aparentaba unos 10 años de edad y jugueteaba por la casa con soldaditos de plomo y un circo en miniatura era el mismísimo abuelo del recién nacido. A nadie molestaba aquel chiquillo de cara fresca y alegre en la que a veces se adivinaba una sombra de tristeza, pero para Roscoe Button su presencia era una fuente de preocupaciones. En el idioma de su generación, Roscoe no consideraba que el asunto reportara la menor utilidad. Le parecía que su padre, negándose a parecer un anciano de 60 años, no se comportaba como un hombre de pelo en pecho, esta era la expresión preferida de Roscoe, sino de un modo perverso y estrafalario. Pensar en aquel asunto más de media hora lo ponía al borde de la locura. Roscoe creía que los hombres con nervios de acero debían mantenerse jóvenes, pero llevar las cosas a tal extremo no reportaba ninguna utilidad. Y en este punto Roscoe interrumpía sus pensamientos. 5 años más tarde, el hijo de Roscoe había crecido lo suficiente para jugar con el pequeño Benjamín bajo la supervisión de la misma niñera. Roscoe los llevó a los dos al parvulario el mismo día y Benjamín descubrió que jugar con tiras de papel de colores, y hacer mantelitos y cenefas y curiosos y bonitos dibujos, era el juego más fascinante del mundo. Una vez se portó mal y tuvo que quedarse en un rincón, y lloró, pero casi siempre las horas transcurrían felices en aquella habitación alegre, donde la luz del sol entraba por las ventanas y la amable mano de la señorita Bailey de vez en cuando se posaba sobre su pelo despeinado. Un año después el hijo de Roscoe pasó a primer grado, pero Benjamín siguió en el parvulario. Era muy feliz. Algunas veces, cuando otros niños hablaban de lo que harían cuando fueran mayores, una sombra cruzaba su carita como si de un modo vago, pueril, se diera cuenta de que eran cosas que él nunca compartiría. Los días pasaban con alegre monotonía. Volvió por 3er año al parvulario, pero ya era demasiado pequeño para entender para qué servían las brillantes y llamativas tiras de papel. Lloraba porque los otros niños eran mayores y le daban miedo. La maestra habló con él, pero, aunque intentó comprender, no comprendió nada. Lo sacaron del parvulario. Su niñera, Nana, con su uniforme almidonado, pasó a ser el centro de su minúsculo mundo. Los días de sol iban de paseo al parque.
Nana le señalaba con el dedo un gran monstruo gris y decía elefante, y Benjamín debía repetir la palabra, y aquella noche, mientras lo desnudaran para acostarlo, la repetiría una y otra vez en voz alta. Leiante, lefante, leiante. Algunas veces Nana le permitía saltar en la cama, y entonces se lo pasaba muy bien, porque, si te sentabas exactamente como debías, rebotabas, y si decías durante mucho tiempo mientras dabas saltos, conseguías un efecto vocal intermitente muy agradable. Le gustaba mucho coger del perchero un gran bastón y andar de acá para allá golpeando sillas y mesas, y diciendo, pelea, pelea, pelea. Si había visita, las señoras mayores chasqueaban la lengua a su paso, lo que le llamaba la atención, y las jóvenes intentaban besarlo, a lo que él se sometía con un ligero fastidio. Y, cuando el largo día acababa, a las 5 en punto, Nana lo llevaba arriba y le daba a cucharadas harina de avena y unas papillas estupendas. No había malos recuerdos en su sueño infantil. No le quedaban recuerdos de sus magníficos días universitarios ni de los años espléndidos en que rompía el corazón de tantas chicas. Solo existían las blancas, seguras paredes de su cuna, y Nana y un hombre que venía a verlo de vez en cuando, y una inmensa esfera anaranjada, que Nana le señalaba un segundo antes del crepúsculo y la hora de dormir, a lo que Nana llamaba el sol. Cuando el sol desaparecía, los ojos de Benjamín se cerraban, soñolientos y no había sueños, ningún sueño venía a perturbarlo. El pasado. La salvaje carga al frente de sus hombres contra la colina de San Juan. Los primeros años de su matrimonio, cuando se quedaba trabajando hasta muy tarde en los anocheceres veraniegos de la ciudad presurosa, trabajando por la joven Hildegarde, a lo que quería. Y, antes, aquellos días en que se sentaba a fumar con su abuelo hasta bien entrada la noche en la vieja y lóbrega casa de los Button, en Monroe Street, todo se había desvanecido como un sueño inconsistente, pura imaginación, como si nunca hubiera existido. No se acordaba de nada. No recordaba con claridad si la leche de su última comida estaba templada o fría. Ni el paso de los días, solo existían su cuna y la presencia familiar de Nana. Y, aparte de eso, no se acordaba de nada. Cuando tenía hambre lloraba, eso era todo. Durante las tardes y las noches respiraba, y lo envolvían suaves murmullos y susurros que apenas oía, y olores casi indistinguibles, y luz y oscuridad. Luego fue todo oscuridad, y su blanca cuna y los rostros confusos que se movían por encima de él, y el tibio y dulce aroma de la leche, acabaron de desvanecerse.